antes eso, ¿cierto? Que Dios esté con nosotros, donde quiera que lo veamos. Y bueno, yo le había dicho de una abuelita que era abuelita de un compañero de curso de mi hijo. Este compañero era de media. ¿Está bien? Bueno, hola a todos los hermanos que están también ahí mirando por la aplicación. Bueno, la conocíamos la familia hace muchos años. La familia estaba, o sea, la abuelita estaba muy mal en el hospital. Y gracias a Dios que ella se le habló del Señor, ella aceptó al Señor antes de ayer y ayer falleció, ¿ya? Así que eh, en esa situación, porque igual ella estaba muy delicada, todo su cuerpo estaba muy complicado, pero al aceptar al Señor, yo creo que uno piensa que, como dice la palabra, que hay momentos en que estaremos solos, aunque hay mucha gente que nos ame, ¿cierto? O quiera estar con nosotros, hay momentos en que vamos a estar solos. Quizás cuando nacimos, están nuestros padres, ¿cierto? Esperando que naciéramos. Ahí había gente en la expectativa, gente alrededor, los médicos estaban ahí ayudándonos a nacer, ¿cierto? Pero cuando partimos de este mundo, estamos solos. Nadie nos acompaña. Aunque esté la gente alrededor nuestro, es un camino que tendremos que recorrer solos. Y el hecho de que ella aceptara al Señor, eh, como dice el libro de Salmos, 48:14, dice que Él es nuestro Señor y que Él nos guiará, dice, que Él nos guiará más allá de la muerte. O sea que en ese momento, aunque nadie esté con nosotros, Él nos promete estar ahí con nosotros. Amén. Qué maravilloso. Entonces, bueno, gracias a Dios que ella aceptó al Señor y también eso es una semilla que llega a la familia porque Dios es fiel, ¿cierto? Y esa promesa sigue, continúa y que se extienda a su familia, a sus hijos, ¿cierto? Y, y yo me acordaba mucho de mi abuela, porque mi abuela también fue una gran mujer y esta abuelita también fue muy especial, fue una muy buena hija, una buena mamá, una buena esposa. Entonces, en virtudes, digamos, transmitió muchos valores alrededor de la gente que... Así que eso, quería contarles esa como introducción. Y ahora los voy a invitar a leer la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Job, capítulo 1. Y abro mi cuaderno porque yo escribo las cosas. Amén. El libro de Job, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Voy a orar. Señor, te doy gracias. He presentado tu palabra en este lugar. Que tú seas con ellos, con nosotros. Señor, todo lo que importa es lo que tú quieres hablar a nuestra vida y a nuestro corazón hoy. Señor, permítenos abrir nuestros oídos
abrir nuestro corazón, Señor, danos entendimiento y que hoy podamos recibir lo que viene de ti, Señor. No lo que yo puedo entregar, sino lo que tú quieres entregar a cada uno de ellos. Y le pido que su Espíritu Santo pueda apoyarnos, guiarnos siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Permiso, hermano, voy a ponerme los lentes. Aló, aló, aló. Así me llevo un poquito. Bueno, este libro de Job, que está antes de los libros de Salmos en el Antiguo Testamento, y también la historia de Job, eh, dicen que es uno de los primeros libros escritos de la Biblia. Incluso antes del libro del Pentateuco, del Génesis, ¿cierto? Todos esos libros que nosotros vemos que están al inicio de la Biblia, que Job cronológicamente fue el primer libro escrito, ¿ya? De la Biblia, ¿ya? Entonces, es una reseña o una historia más que nada que nos enseña, básicamente, más que la escritura nos enseña principios en base a una relación con Dios, ¿ya? Una relación y una revelación del hombre con Dios, porque no había Biblia, pero Dios ha existido siempre, ¿cierto? O sea, nosotros la Biblia solamente es un extracto de cosas que trató Dios con ciertas personas y quedaron escritas, pero Dios ha sido siempre. Dios ha estado ahí. Dios trató con el hombre y ha estado tratando con el hombre siempre. Aunque no haya Biblia, Dios está tratando con nosotros y con cada uno. Y con la humanidad en general. Entonces, en esta palabra que hemos leído, dice que esta palabra, que hay algo muy especial que dice Job en esta palabra, el cual dice que él no le atribuyó a Dios, dice, despropósito alguno. Despropósito alguno. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre propósito y despropósito? Porque generalmente nosotros hablamos como de propósito, ¿cierto? Que no, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un fin, ¿cierto? Entonces siempre hablamos de eso, de los propósitos de Dios. Pero aquí Job dice que él no le atribuyó despropósito a Dios. Es algo totalmente distinto, ¿ya? Y es otro concepto, es otra situación que Job, él tenía internamente, que él había adquirido de acuerdo al conocimiento que él había obtenido de Dios, porque Job era un hombre en ese tiempo en que la palabra dice ahí, el mismo Job dice que era un hombre que incluso cuando Job se presentaba, decía que hasta los príncipes se callaban, que aún los sabios se callaban ante Job. Entonces era un hombre que tenía una revelación y una relación con Dios y una sabiduría muy especial y reconocida donde él iba, digamos. Entonces, pero Job nos dice que él no atribuyó despropósito alguno a Dios. Entonces, el propósito, cuando hablamos de los propósitos, nosotros decimos que el propósito es un fin o un objetivo para conseguir algo. Ese es un propósito. ¿Ya? Quiero hacer algo y lo voy a poner, ¿cierto? Si usted dice, no, quiero lograr tal cosa, ¿y qué tengo que hacer para lograr tal cosa, ¿cierto? Entonces uno dice, ya, como dice la Connie, dice, ya, me puse a estudiar. Tengo una visión, un propósito y me puse a estudiar, ¿cierto? Entonces ya va caminando en función de ese propósito. Entonces, cuando suceden cosas buenas alrededor de nosotros o cosas malas alrededor de nosotros, ¿cierto? Pueden suceder cosas buenas o cosas malas, ¿nosotros qué decimos?
no, es que a lo mejor Dios tiene un propósito en esto, ¿cierto? Decimos, no, es que a lo mejor algo Dios quiere o Dios tiene un propósito en esto, ya sean cosas buenas o sean cosas malas. Y lo que decimos generalmente en Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque me pase algo malo, puede ser que algo bueno venga después de esto, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando yo les conté que estaba arriba del avión y estábamos esperando, qué sé yo? Esperamos una hora y después todos para abajo ya. Se canceló el vuelo, mi vuelo. Entonces, chuta, es un despropósito, es algo contrario al propósito. Entonces, dice, bueno, que Dios tenía un propósito y por algo pasó eso, ¿cierto? Ahora, un despropósito, ahí hablamos del propósito, un despropósito tiene tres aristas. La primera arista es que un despropósito es algo excesivo. También, como es despropósito, la palabra des es contraria. O sea, va contra el propósito. Y tercero, es algo totalmente incoherente, que no tiene lógica. Ya, eso es un despropósito. Ya, es algo exagerado, que va contra el propósito y es algo incoherente, no tiene lógica. Entonces, estábamos hablando de por qué Job dice no atribuyó despropósito a Dios. Entonces, veamos el contexto. ¿En qué contexto o en qué situación Job dice esto? El contexto de la palabra que va más o menos de Job, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 19, ahí nos relata que primero, eh, primero Job dice que estaba muy bendecido, estaba muy prosperado. Dios lo tenía muy bien posicionado. O sea, en el fondo él tenía una seguridad, ¿ya? Y la Biblia dice que era uno de los hombres más prósperos de la región. Entonces, y de repente llega una noticia. Chuta, nos robaron y más encima mataron a los empleados. Después llega, no, un fenómeno natural, o sea, fuego cayó del cielo, podríamos nosotros decir ahora no, que cayeron meteoritos, no sé, las noticias no, cayó meteoritos, y mató a sus animales, los animales que él tenía. Después viene y le dicen, ¿sabes qué? Nos robaron los camellos. Vinieron unos tipos, unas bandas, nos robaron los camellos y mataron a los que estaban cuidando a los camellos. Y los camellos en ese tiempo eran como el medio de transporte, ¿cierto? Eran los Ferrari, todos esos autitos, el que usted tiene, el camello era el medio de transporte que tenía, las cargas también las llevaban en camello. Entonces, sin camello. Y más encima, después le dice que un fenómeno natural, que apareció un viento, que botó la casa y estaban los hijos en el interior y mató a todos los hijos. Entonces, yo me atrevo a decir, y yo me incluyo incluso, que si nosotros recibiéramos una noticia de ese tipo, yo creo que ninguno está preparado para recibir una noticia como esa, siendo la condición que está abajo. Entonces, yo en realidad yo no me siento preparado, o sea, yo me pongo en el contexto de Job y yo no creo que no estaría preparado para recibir algo. Es horrible, es terrible lo que narra la Biblia, lo que a él le pasó. Entonces, imagínense algunos de nosotros que le pase algo similar, tan trágico como esto. ¿Usted cree que tendríamos cara, yo tendría cara de ir a donde su hermano y decirle, hermano, quizá este es un propósito de Dios para usted? Yo no tendría cara para decirle eso. Este es un propósito de Dios para usted. O sea, no, por ningún motivo yo le diría algo como eso. Entonces, yo me acordaba o sea, de Job de esto y me acordaba también del pastor Gigi Ávila, que partió hace muchos años, que quizá alguno no lo conoce acá, es muy reciente en el Evangelio, o no conoce, el pastor Gigi Ávila
evangelista a nivel mundial. Todos nos vimos influenciados por su predicación, por su mensaje, porque fue un pastor evangelista que abarcó todo, casi todo el mundo. Era un hombre muy especial. Incluso me atrevo a decir, yo incluso he leído parte de la Biblia y yo creo que la Biblia habla de él. No dice que es él, pero por las características y de los postreros tiempos, hay situaciones en la Biblia que yo creo que habla de Gigi Ávila, pero no dice que es Gigi Ávila, pero yo creo que es él, que la Biblia está hablando de él. Entonces, y cuando él murió, el pastor Gigi Ávila, yo creo que ahí la Biblia dice que después de eso viene el amado, viene la segunda venida del Señor, que Él viene por nosotros. Entonces su venida está cerca. Entonces, ese pastor y evangelista, a pesar de cómo era, correcto y todo, eh, su hija, su hija fue brutalmente asesinada por violencia intrafamiliar y muerta por su propio esposo y brutalmente asesinada. Entonces, imagínense el golpe fuerte que vivió ese hombre y lo único que él quería saber era si su hija había sido salva. Y además, él, él, él fue a la cárcel y le pidió, o sea, le dijo al esposo de su hija que le dijo que él lo perdonaba. O sea, él tuvo que ir incluso y perdonar lo que ese hombre había hecho con su hija. Entonces, vivir una experiencia como esa es algo muy fuerte. Yo no me creo, no me siento capaz de soportar algo, en realidad es terrible. Y me imagínense que él vivió la experiencia de que alguien mató a su hija. Pero cuando Abraham, o sea, Dios le dice a Abraham y le dice, oye, mata tú a tu hijo, sacrifica a tu hijo, o sea que uno por la propia mano de uno, bueno, Dios no se lo permitió finalmente porque finalmente estaba probando el corazón de Abraham y no lo dejó que hiciera eso, pero imagínense colocar a un hombre de fe, a un hombre de Dios en una situación como esta. Entonces, ¿qué pensaría uno? Hablando del despropósito, ¿cierto? Esto es algo excesivo. O sea, sobrepasa todos los límites. O sea, le robaron, perdió sus camellos, murieron sus hijos, esto, otro. Y entonces uno dice, esto es excesivo. No puede ser. No puede ser que Dios haya mandado todo esto a Job. No puede ser. Entonces es un despropósito. ¿Ya? Segundo, uno dice, Dios es bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cierto? No es posible que Dios vaya en contra de lo que Él quiere, ¿cierto? Si Él quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo Él vivió esta experiencia? Entonces, uno tiende a pensar esto va contra el propósito. Entonces es un despropósito. ¿Ya? Entonces uno, primero, cierto excesivo. Estamos hablando de despropósito. Después hablamos de que es algo que Dios quiere algo lo bueno para nosotros. Entonces no puede ser esto, no puede ser real. Entonces va en contra. Entonces es un despropósito. Y tercero, que es lo más común, que es lo más común y lo que más se ve en el mundo, eh, bueno, si Dios existiera, no hubiera permitido esto. Entonces pongo en duda la existencia de Dios. Porque esto va en todo lo que Dios quiere, ¿cierto?
Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dime, ¿dónde está Dios? Podría haber dicho esto a alguien que viniera a él y dice, oye, dime, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? Entonces es incoherente, no tiene lógica, no tiene ninguna lógica. Entonces es uno de los argumentos más utilizados también por los ateos. Entonces los ateos te dicen, bueno, ¿por qué tantas personas dañadas? Te dicen ellos, si Dios existiera, no habría tanto dolor, ¿cierto? Si Dios existiera, no habría hambre. Si Dios existiera, ¿por qué mueren tantos inocentes? ¿Dónde está Dios? Dime dónde está Dios. Entonces es incoherente. Entonces nosotros, con ese tipo de pensamiento, nosotros estamos atribuyendo un despropósito a Dios. Pero pero dice la Biblia que él no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Ninguno. Entonces, él tenía tan firme su convicción y sus creencias que en el fondo él no pecó. Amén. Entonces uno dice, bueno, Dios hará algo con lo que me sucede. Algo me está pasando y Dios hará algo con lo que me sucede. Oro tanto por esto y por qué Dios no cambia. Estoy orando por esto. Estoy orando tanto tiempo por esto y por qué Dios no lo hace. ¿Por qué Dios no actúa en esta área que yo estoy pidiendo tanto tiempo? Entonces, ¿qué estamos atribuyendo un despropósito a Dios? Entonces es algo excesivo, va en contra y es algo incoherente. Por ejemplo, en la cultura griega, los dioses griegos eh, se le atribuyen como cualidades humanas a los dioses. Entonces, los dioses griegos un día están como de humor, en otro día no están con mal humor, ¿cierto? Eso muestran ahí en las culturas griegas. Entonces, los dioses griegos son cambiantes, son inestables, ¿ya? Muestran que la ira, ya, entonces, son muy inestables. Entonces, bajo ese criterio, nosotros ahí podríamos entender lo que le pasó a Job. Bueno, Dios a lo mejor estaba en otra onda, ¿cierto? Y por eso es que a Job le pasó esto. Eh, entonces, sí, puede pasar. Sí, puede ser. Dios de repente a lo mejor ya no estaba igual, entonces por eso es que Job le pasó esto. Pero, pero sucede que uno de los atributos de Dios, que es uno de los atributos que nosotros debemos también tener firmes, y es lo que nos está mostrando Job en este párrafo de la Biblia, es que Dios es inmutable, que Él no cambia. Entonces, frente a lo que le sucedió a Job, podríamos haber dicho, Dios cambió. Dios ya no es bueno, ya Dios no está preocupado de mí. Pero él estaba firme en su fe, firme en su convicción. Entonces, él dice, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, ante todo lo que le pasó, él dice, yo sigo adorando a Dios. Yo sigo bendiciendo a Dios. No importa mis circunstancias, no importa lo material, a lo mejor estoy estable, estoy cómodo, me siento bien. Pero Dios le sacó todo ese piso a Job, lo dejó sin nada. Y él dice, igual te bendigo, Señor. Igual te adoro, mi convicción sigue firme porque tú no cambias. Mis ojos pueden ver esto, las circunstancias, pero tú eres el mismo.
no has cambiado. Entonces, uno dice, yo meditaba en eso y decía, qué tremendo hombre de Dios. Realmente es impresionante cómo, cómo él puede tener ese coraje, y además que Dios lo dice también. En Job 1.8 dice, no hay otro como él. Dice, no hay otro como él en la tierra. Él está hablando de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, el diablo siempre está interesado en desacreditar a Dios. Entonces, ¿por qué lo quieres desacreditar? En todo lo que te pasa, porque así debilita tu fe. Debilita lo que Dios está formando en ti. Debilita tu confianza en Dios. Por eso es que, por ejemplo, en Génesis, ¿cierto? Cuando la serpiente se acerca a Adán y Eva, y él le hace dudar. Con que Dios ha dicho, Dios les dijo esto, Dios les dijo que era bueno, y Dios te dijo que era bueno, ¿y por qué te está pasando eso? Si Dios dice que está contigo, ¿por qué estás viviendo esto? Entonces empieza a cuestionar lo que Dios está haciendo contigo. Entonces, y pone en duda, no, coman del fruto nomás. Coman del fruto porque cuando coman del fruto ustedes serán como Dios. Entonces lo lleva, después de que los hace dudar, los lleva a un terreno donde Él les puede hacer daño. Porque Él no va a dudar en hacerles daño. Para nada. Imagínense si un delincuente se pone y mata a una persona así sin piedad, destruye una familia. Imagínense el diablo mismo. Él no va a escatimar en hacernos daño. Ni lo dude. Entonces Dios le dijo a Satanás, todo está en su mano, todo está en tu mano, se le puso todo la mano de él, pero no pongas tu mano sobre él. Entonces el diablo no perdonó nada. Entonces, y al diablo le interesaba eso porque Job era una persona que todos lo miraban como era un hombre bendecido por Dios, era un ejemplo para los demás frente a Dios. Entonces, si el diablo lo destruía o algo así, iba a desacreditar a Dios y también al hombre que estaba hablando de Dios. ¿Amén? Entonces, y el diablo le quita todo. Pero, bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que el diablo le quitó todo, menos la esposa. La esposa se la no le hizo nada, la esposa, el diablo. Le dejó la esposa a Job. Le quitó los hijos, le quitó los bienes y le dejó la esposa. Y yo me imagino que también para hacer sufrir a Job, también dejó viva a la suegra. También yo creo que... Entonces, no, eso no lo dice la Biblia, pero la esposa la dejó ahí. No la tocó. Entonces, el diablo, aparte de, porque Job no renegó contra Dios, sino que se mantuvo firme en su fe, él dañó su cuerpo. Dice que la Biblia que tenía una sarna maligna desde los pies hasta la cabeza. Yo me imagino lo que vivió Job, porque la Biblia dice, hermano, que los amigos, cuando supieron todo lo que le había pasado a Job y fueron a verlo, los amigos de él lo fueron a ver, dice que lo miraron de lejos, y dice que cuando lo miraron de lejos se pusieron a gritar. Imagínense el espectáculo. O sea, yo pienso que uno a veces de lejos no nota bien las situaciones, pero imagínense que dice la Biblia que ellos venían caminando y de lejos cuando lo vieron se pusieron a gritar. Imagínense el aspecto quizás que tenía
Job con esa sarna maligna. Entonces, y era tanta la impresión que tuvieron sus amigos, dice que llegaron a verlo a él y estuvieron 7 días con él, 7 días y 7 noches, y no le hablaron ninguna palabra. Imagínense la impresión que les causó. Entonces imagínense llegar a ver a alguien porque usted lo va a consolar y todo eso, y usted lo ve de tal forma que usted ni siquiera le habla, porque imagínense, estuvieron 7 días sin hablar una palabra con él. Eso dice al menos eso dice la Biblia, ¿ya? Para que vean el contexto, la situación que tenía Job. Entonces, aquí entra la esposa. Y la esposa, imagínense, era un hombre que tenía de todo, era el más próspero de la región, y su esposa, después que lo tenía todo, ya no tiene nada. Ya no tiene nada. No tenía las mismas comodidades, no tenía las mismas atenciones de los siervos, porque también habían muerto los siervos, ¿ya? A lo mejor a ella le servían y ahora ella va a tener que servir, ¿ya? Entonces, la mujer le dice a Job, le dice, en Job 2:9 le dice, aún tú retienes tu integridad, aún tú amas a Dios, aún tú sirves a Dios, aún tú crees en Dios, sabiendo todo lo que te pasó. ¿Tú todavía retienes tu integridad? Le dice ella, dice, y le dice, maldice a Dios. Ella le dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios. Porque este Dios mira lo que nos hizo. Pero Dios es inmutable. Ella dijo, no, Dios cambió. Dios no es el mismo. No es el mismo Dios que te tenía próspero, no es el mismo Dios que tenía bendecido, no es el mismo Dios. Entonces, por tanto, maldícelo y muérete. Porque este Dios cambió. Y entonces a veces nosotros también, bueno, aquí ya entra como tema de matrimonio, que a veces los matrimonios también. Aquí el diablo, vemos que el diablo manipuló o influenció a la esposa de Job, no la dañó, no la mató, como a los hijos, ¿cierto? Sino que la usó para también influenciar y atacar a Job. No tan solo su cuerpo, sino que psicológicamente atacarlo. Entonces, y eso pasa también en el matrimonio. Ustedes no crean que yo, Mario, el hermano Mario, es un jardín de rosas, ¿cierto? Hermano Mario es un jardín de rosas. Y algunos hermanos pensarán por ahí, sí, pero las rosas también tienen espinitas, ¿cierto? ¿Ah? Las rosas también tienen espinas. Entonces, cuando mi esposa a veces está en armonía, está bien, yo vengo y le vengo a desordenar el gallinero. Entonces ella está bien y ella me dice, ya estáis con el coludo, me dice, ya estáis. Y yo como que reacciono así, estoy atornillando al revés. ¿Ya? Y yo vengo ahí a desordenarle toda la armonía, ¿ya? O con palabras o con hechos, ¿cierto? Y pasa al revés también. A veces yo también estoy en armonía, en paz, y, y ella, y yo le digo, oye, parece que estáis para el otro lado, le digo, estáis, ¿ah? Entonces, en el matrimonio pasan estas cosas, tanto del uno del otro, no es tan solo que tema de la mujer o el hombre, porque todos nosotros somos seres humanos y a veces atornillamos al revés. Pero el diablo estaba utilizando también a su esposa para que Job ya no retuviera su integridad. Pero aún así, este hombre, Job, a pesar de que esta mujer le dijo eso, él le respondió en forma respetuosa a la esposa. Él no le dijo, mira, no veis cómo estoy, y tú venías aquí a ponerme un pie encima, más encima, y no.
Él le respondió, a pesar de que ella le dijo eso, le respondió de forma respetuosa. No le respondió de la misma manera. Y le dijo, dice, como mujer fatua has hablado. Ya, pero ahí no la está ofendiendo. Ya en Job 2:10. No la está ofendiendo. Sino que le estás diciendo, has hablado como alguien que no tiene entendimiento. No le dice, eres fatua. Le dice, has hablado como mujer fatua. Siendo que tú eres inteligente. Tú eres una mujer que tiene que hablar de otra forma. Tú eres otra cosa. No debes hablar así. Y él le dice pues, y recibiremos el bien. Y le dice a ella, y no recibiremos el bien y no el mal de Dios. Entonces, es como que él le dice esto como para que ella reaccione de lo que estaba haciendo, lo que estaba hablando. Y la palabra dice que aún en esto, Job, porque yo sé que él le habló de forma respetuosa a ella, porque dice la Biblia, después de esto dice que en esto no pecó Job, aún en esto no pecó, aún en el trato con su esposa no pecó. Entonces, ¿qué decían del Señor, de Jesús, cuando estaba colgado en la cruz? Claro, nosotros podríamos decir, oye, pero es el Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. Pero entonces, ¿cómo fue escupido? ¿Cómo fue maltratado? ¿Cómo fue colgado? ¿Cómo él murió en la cruz si era el Hijo de Dios? ¿Dios cambió? ¿Dios lo dejó botado? Entonces vemos una similitud entre lo que le sucedió a Job y vemos la situación que vive el Señor en la crucifixión. Entonces, él estaba en la cruz y lo injuriaban, lo escarnecían, lo desacreditaban. Mire, leamos Mateo 27:39. Bueno, a ver si lo podemos leer ahí. Decían, y los que pasaban, eso es cuando el Señor estaba en la cruz, le injuriaban y meneando la cabeza. El 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Entonces, ¿qué decían de Job? Oye, tú como no hablabas de Dios, ¿y por qué estás en estas condiciones si tú hablabas de Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz ahora. ¿No eres tan poderoso? Desciende de la cruz. El otro, 41. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, o sea, los religiosos de la época, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos y decían, el 42, confió en Dios, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, pues bueno, que te libre Dios. Pues. Entonces, cuando vemos un despropósito, entonces Job no atribuyó ningún despropósito. Y Jesús tampoco había un despropósito en esto. Entonces Job
Es un tipo de Cristo. Es un tipo que él vivió, en cierta forma, lo que Jesús vivió. No sé si puedes poner Job 19, 25. Dice, y Job, después que él está viviendo toda esta experiencia, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El siguiente versículo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Y, y dice, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Hay momentos muy angustiantes, hay momentos muy complicados en la vida de cada uno, pero Dios está ahí. Dios no ha perdido el control. Dios está en medio de la angustia. Dios está en medio de la aflicción. Amén. Y eso nunca debemos perderlo. Porque la vida en sí misma, la vida en sí misma tiene, Job decía, es brega la vida sobre la tierra. Y eso significa que es difícil la vida sobre la tierra. Entonces, a pesar de todo eso, él sabía que su Redentor vive. Que aunque yo, desea, aunque yo se desecha, aunque yo me muera, yo sé que Dios está por mí. Aunque yo desaparezca, Dios está por mí. Porque Él no cambia. Porque es inmutable. Es el mismo, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. No definen las circunstancias. Ahí en la cruz era como que las tinieblas, ¿cierto? Dicen que se oscureció todo, las tinieblas estaban haciendo fiesta. Lo destruimos. Por fin lo destruimos. Al Hijo de Dios. Murió en la cruz. Pero había una victoria mucho más grande. Había algo más grande para Job. Había algo más grande para el Señor. Amén. Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Ya? No solo creen, sino que también padezcáis por Él. Ahí mismo Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El siguiente versículo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 8, el versículo 8. ¿No? Ah, perdón. El 7, disculpa, también estaba el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué? El 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hay una victoria grande, ¿cierto? Que Dios tiene para nosotros, que no depende porque Dios es inmutable, no hay despropósito en Dios. Y, y Job 42:10
Dice, después de todo lo que pasó Job. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando lo hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Amén? Entonces Dios es fiel. Dios no cambia. Las circunstancias cambian, pero Dios pondrá a prueba nuestra fe. La vida, hay muchas vueltas en la vida, hemos dado, y todos a veces hemos sido golpeados por distintas situaciones, pero nunca debemos perder nuestra confianza en Dios y atribuir cosas a Dios que, que pensamos que Dios cambió, porque se porta distinto conmigo que con el otro, porque Dios es el mismo. Conmigo es el mismo con usted, es el mismo con el pastor, ¿cierto? Es el mismo con Job. Él no ha cambiado. Y bueno, y la palabra que nos trae la hermana Laura, ¿cuánto era? Jeremías 1. Jeremías 1:19. Amén. Me sirvió para cerrar. Sirvió para cerrar. No es una predicación de ánimo, pero nos da una fortaleza, una situación, porque siempre pensamos que todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser, pero Dios está aquí, está en la aflicción, ¿cierto? Por eso dice la Biblia que estaré con Él en la angustia. No dice que estaríamos libres de la angustia, pero Él estará con nosotros. No dice que no vamos a morir nunca. Va a llegar un día en que tendremos que partir. Hombres grandes de Dios han partido. Y también nos llegará un día a nosotros. Pero por eso Dios no cambia. ¿Amén? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Amén. Aleluya. Glorificado sea el Señor. Amén. Por eso, en esta hora, yo no sé si hay alguien que se siente solo, que se siente que la adversidad ha sido grande en su vida, no sé, que siente que no hay respuestas, pero Dios dice, yo estaré contigo para librarte. Amén. Así que no sé si hay alguien en este momento que quiera acercarse al Señor, que quiera vivir una experiencia de vida, de transformación, porque por eso Jesús murió en la cruz, para tener un nombre que es sobre todo nombre y poder alcanzar a cada uno de nosotros en una victoria. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no estaríamos hoy aquí. Por eso Él tenía un propósito. No había un despropósito, había un propósito glorioso de salvación, de vida para cada uno de nosotros. Amén. Por eso no sé si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, tiene una necesidad especial con Dios en esta, ¿no? Es una invitación que hacemos, ¿no? Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Job. Gracias por la relación, la experiencia que tuviste a su vida, Señor, tan amplia, tan profunda, que él llegó incluso a experimentar
el dolor de nuestro Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes para estar firmes, que nos ayudes, Señor, porque tu palabra dice que el que escucha estas palabras, tú decías, Señor, en el sermón, lo compararé a una persona prudente que construyó su casa sobre la roca, que vinieron los vientos, los ríos, pero la casa permaneció. Aunque venía esta adversidad, aunque venían los ríos, aunque venían los vientos, tu palabra dice que esa casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Permítenos, Señor, estar fundados en ti. Permítenos, Señor, no doblegarnos al mundo, a las circunstancias. Señor, que nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor, no estén ligados a las cosas materiales, Señor, ni al afán de esta vida, Señor. Porque también dijiste, Señor, que la casa que está fundada sobre la arena, que vinieron los ríos y los vientos, fue grande su ruina porque no estaba fundada sobre la roca. Ahora, gracias te doy por esta palabra, te ruego que cumpla el propósito que tiene hacia nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, aquellos que hoy, en este día, están viviendo momentos difíciles, que se están viviendo momentos de enfermedad, que están viviendo momentos, Señor, de angustia, Señor, y puedan sentir, Padre, que tú no estás cerca, pero tú estás ahí, Señor, y tú nos darás la victoria. Te ruego por eso, Señor. Y todo sea para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y Dios bendiga a los hermanos en su casa. Amén. Entrego a